Hola, ¿qué tal? De nuevo, el día de hoy vamos a ver el tema 5, el último tema del curso de álgebra que corresponde al curso propedéutico para nuevo ingreso del Tecnológico de Pochutla. El tema 5 se denomina ecuaciones y vamos a empezar con este primer video a ver los que son los conceptos básicos de ecuaciones. Empezamos a definir primero lo que es una ecuación, respondiendo a la pregunta planteada en esta diapositiva, que es una ecuación, y sacando la información. En este caso, les repito, toda la información o la mayoría es sacada de Wikipedia, así es que la pueden consultar en cualquier momento, y no nada más ahí, sino en otras fuentes. Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones. Acuérdense que si estamos hablando de expresiones en álgebra, son expresiones algebraicas, es decir, aquellas que tengan números y letras y operaciones entre sí, operaciones aritméticas, y denominadas miembros y separadas por el signo igual, en las que se aparecen elementos conocidos y datos desconocidos, que también ustedes saben que se les denomina incógnitas, que vienen siendo las letras o las variables, y que están relacionados mediante operaciones matemáticas. Esa es la definición formal de lo que es ecuación. En esta parte de acá abajo, vemos lo que es una ecuación. Rápidamente, una ecuación viene siendo una igualdad. Una igualdad tiene el signo de igual y separa dos partes, que es la del primer miembro, se le llama, que es la de la parte izquierda, y la de la parte derecha del segundo miembro de la ecuación. Y en cada uno de ellos pues van involucrados los que son expresiones algebraicas, que en este caso es un binomio, y aquí viene siendo otro binomio X cualquiera, ¿no? Los valores conocidos pueden ser números, coeficientes o constantes, como ya lo hemos visto en cualquier expresión algebraica. También variables o incluso objetos complejos como funciones o vectores. Eso considerando que una ecuación se aplica para cualquier área de las matemáticas. Digamos que toda igualdad en matemáticas, pues hasta cierto punto representa una ecuación. Los elementos desconocidos pueden ser establecidos mediante otras ecuaciones de un sistema o algún otro procedimiento de resolución de ecuaciones. ¿Eso a qué nos lleva? A decir que una ecuación tiene que ser resuelta a fuerza. Entonces eso vamos a aprender a hacerlo precisamente en este tema. Las incógnitas, representadas generalmente por letras, constituyen los valores que se pretenden hallar. En ecuaciones complejas, en lugar de valores numéricos, podría tratarse de elementos de un cierto conjunto abstracto, como sucede en las ecuaciones diferenciales. Eso no lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, en una ecuación algebraica siguiente, ¿no? La variable X, en este caso la que está planteando esta igualdad o esta ecuación, representa la incógnita, mientras que los coeficientes, que sería el 3, y los números 1 y 9, que sería 9 y el 1 que está acá y el 1 que está acá, son constantes conocidas. La igualdad planteada por una ecuación será cierta o falsa. Esta parte es muy importante. Una ecuación puede ser cierta o falsa dependiendo de los valores numéricos que tomen las incógnitas. Se puede afirmar entonces que una ecuación es una igualdad condicional, es decir, que se cumple siempre y cuando se establezcan algunos valores válidos para las incógnitas, en las que solo ciertos valores de las variables incógnitas la hacen cierta. ¿Qué quiere decir esto? Es muy simple, que aquí resolver una ecuación se trata de encontrar un valor de X válido que haga cierta la igualdad. ¿Cuándo es cierta una igualdad? Si yo dijera, por ejemplo, 2 igual a 2, esto sería verdad. Y si yo dijera 5 igual a menos 5, eso sería completamente falso. Esta es una igualdad cierta y esta es una igualdad falsa. ¿Qué quiere decir entonces? Que es una ecuación o una igualdad condicionada. En este caso, que solo es válido para ciertos valores de la incógnita. Por ejemplo, si yo aquí rápidamente a X le diera el valor de 0 y lo sustituyera ese X igual a 0 acá, en esta ecuación, en esa igualdad, vamos a ver qué igualdad nos sale. 3 por 0 pues sería 0 menos 1, y aquí sería igual a 9 más 0. Al final tendríamos que menos 1 es igual a 9. Esto es completamente falso. Por lo tanto, se puede decir que
esta x igual a 0 no hace válida la igualdad. Entonces pues no representa una solución de la misma, ¿no? Si consideramos ahora un x, a ver, déjenme ver por simple inspección, sería, digamos, 5. Si x valiera 5, aquí tendríamos un 15 menos 1, y aquí tendríamos un 9 más 5. Acá sería 14 y acá sería igual a 14 también. Entonces esta igualdad se hace válida, eso es verdad, para cuando x es igual a 5. ¿Qué quiere decir? Que x representa la solución de esta ecuación, una solución que permite que la igualdad sea verdadera. De eso se trata trabajar con ecuaciones. ¿Y qué significa entonces resolver una ecuación de este tipo, una ecuación algebraica? ¿Qué es la solución de una ecuación? Vamos a responder a esa pregunta. Se llama solución de una ecuación a cualquier valor individual de dichas variables, parte importante, que la satisface. ¿Qué quiere decir que la satisface? Que a la hora de sustituir ese valor, la igualdad se hace cierta o se hace verdad. Para el caso dado, la solución, bueno, ya lo comprobamos ahorita, es un 5, esta solución que vimos acá precisamente por simple inspección. En el caso de que todo valor posible de la incógnita haga cumplir la igualdad, la expresión se llama identidad. Si en lugar de una igualdad se trata de una desigualdad, entonces dos expresiones matemáticas se denominará inecuación. Eso lo van a llegar a ver en desigualdades en la primera unidad de cálculo diferencial, no lo vamos a abordar aquí. Sin embargo, ya deben de traer sólidos los que son los conocimientos, bien sólidos los que son los conocimientos en el álgebra, precisamente, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y en específico de ecuaciones. El símbolo igual, que ven acá, que aparece en cada ecuación, fue inventado en 1557 por Robert Recording, algo así, no sé cómo se pronuncia. Esto es una curiosidad nada más, que consideró que no había nada más igual que dos líneas rectas paralelas de la misma longitud. Entonces eso es una simple curiosidad. Referente a la clasificación de las ecuaciones, pues hay varias formas de abordar los tipos y clasificación o catalogado de ecuaciones. Una de ellas es a través del número de incógnitas que aparecen en las ecuaciones. Entonces, hablando de ecuaciones de una incógnita, se clasifican en ecuaciones de primer grado, de segundo grado y de tercer grado o más. El grado va a depender del máximo exponente que tiene la incógnita o la variable que aparece. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que si yo tengo, por ejemplo, una ecuación de x más 1 igual a 2, el grado de la incógnita lo representa el mayor exponente. Esta es una ecuación de primer grado. Si por ejemplo tuviera un x cúbico menos 2x cuadrada más 1 igual a 5, esta sería una ecuación de tercer grado. Si se dan cuenta, nada más aparece una sola incógnita, no puede haber otra más. Entonces, y esto obviamente se asemeja a lo que son los polinomios que ya vimos en los temas pasados, ¿no? Por eso era importante abordarlos. Y así sucesivamente. El grado de una ecuación lo determina el máximo exponente de la incógnita involucrada o de la variable que está inmiscuida en la ecuación. Dentro de la ecuación de segundo grado existen lo que son las incompletas, es decir, que forman un trinomio y están completas lo que son los elementos. Hay un x cuadrado, un x a la 1 y obviamente aquí sería un x a la 0, que por lo regular se omite, ¿no? Entonces, en las ecuaciones incompletas existen algunos valores que, bueno, no existen algunos valores y faltan. Por ejemplo, dentro de un trinomio de este tipo, que vendría siendo una ecuación cuadrática, no puede tener más valores. Aquí faltaría, por ejemplo, la c. Esta es una ecuación incompleta porque falta precisamente esa c. Acá, ¿quién falta? Aquí faltaría el bx, aquí falta el c. Y aquí, ¿quién falta? Aquí faltaría el bx más c, ¿no? Obviamente.
Por eso se les denomina incompleta y son casos especiales, y cada uno de ellos para resolver hay un método para resolver también hay métodos para esto, y para resolver hay métodos para esto. ¿Y qué significa resolver una ecuación? Significa encontrar un valor que satisface a la ecuación. Eso es lo que vamos a ver. De tercer grado o más, pues lo podemos resolver a través de Ruffini, ecuaciones con Ruffini, y hay ecuaciones bicuadráticas y hay ecuaciones bicúbicas, que también hay métodos para resolverlos específicos. Hay también, no dejemos de lado lo que son otros tipos de operaciones. Ahorita estábamos trabajando con puras sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero también hay operaciones exponenciales, logarítmicas y con radicales que también se pueden resolver. Obviamente se plantean de cierta manera métodos de resolución más complejos, ¿no? Y obviamente también resuelven problemas de la vida real a través de un modelo matemático pues más complejo, pero eso ya se va a ver en su momento y de acuerdo a la necesidad. También se pueden clasificar, bueno, hablando de las ecuaciones de una incógnita, hablando de las ecuaciones que ya tienen varias incógnitas, tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas y 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y para resolver ecuaciones con 2 incógnitas vienen existiendo los métodos de sustitución, de igualación y de reducción. Entonces, al hablar de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, implica que es un sistema de 2 ecuaciones, es decir, que hay un sistema de 2 ecuaciones que involucran 2 variables, que en este caso podría ser X y Y, o cualquier otra, ¿no? O cualquier otra, U o W, o T y W, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay que rescatar algo de aquí. Si tenemos 2 incógnitas, es necesario tener 2 ecuaciones. Si tuviéramos 3 incógnitas, necesitaríamos a fuerzas 3 ecuaciones para poder resolver el problema. Si tuviéramos n incógnitas, necesitaríamos n ecuaciones para resolver el problema. Para el caso de resolver ecuaciones con 2 incógnitas, es decir, un sistema de 2 ecuaciones, existen los métodos más fáciles. Pero para resolver de 3 o más, ya aquí abordamos otra área que nos ayuda, es auxiliar, que viene siendo el álgebra lineal, y ahí existen muchos métodos, ¿no? De Cramer, de determinantes, y algunos otros por ahí, de matrices, de transpuestas, etcétera. Y aparte están las inecuaciones, que les repito, eso no lo vamos a ver en este curso, eso ya lo van a ver con su profesor de cálculo diferencial, es el primer tema. Una forma de ver también las ecuaciones es a través de su tipo. Lo que son los tipos de ecuaciones, existen ecuaciones enteras, donde pues prácticamente la letra X aparece en el numerador, no aparece en ningún lado más que el numerador. Puede haber coeficientes fraccionarios, eso es lo de menos. Aquí esta es entera, porque aparece la variable o la incógnita en el numerador. Están ecuaciones fraccionarias, se les llama fraccionarias cuando la incógnita aparece ahora en el denominador, en este caso. Son ejemplos nada más. Ecuaciones racionales, que también es muy similar, pero aquí ya podrían combinar hasta cierto punto 2. Podría aparecer una acá y otra en el denominador. Puede haber acá y puede haber acá. Las ecuaciones irracionales, de tipo irracionales, son aquellas donde ya aparece un radical, es decir, una raíz cuadrada. Por ejemplo, aquí y aquí y aquí. Pero también puede haber monomios que hasta cierto punto se consideran, no monomios, términos de un solo término que no se consideran monomios porque pues el exponente no es natural, como ya lo habíamos visto en la clase de monomios, ¿no? Pero se les denomina ecuaciones irracionales porque también aquí recuerden que x a la 1/2 es una equivalencia de la raíz de x, entonces hay un radical por ahí. Las ecuaciones numéricas, a diferencia de estas que vimos aquí, esta y esta, pues son aquellas donde aparece la literal o la incógnita en cada uno de sus términos. Pues digamos que de las más fáciles de resolver. Y bien, creo que eso es. Todavía nos faltan más clasificaciones. Aquí, ¿cierto? Aquí nos falta, de acuerdo al número de soluciones, también podemos clasificarlas. Por ejemplo, hay ecuaciones que son incompatibles.
es decir, que no tienen solución. No puede haber un valor para la variable, para la incógnita involucrada, que satisfaga la ecuación, es decir, que haga que la igualdad sea verdad. Por ejemplo, aquí se tiene una ecuación 2x más 1 igual a 2x más 1. Cualquier valor que yo le dé a x, cualquiera, si yo digamos le doy el valor de x igual a 1, acá sería, para x igual a 1 sería 2 por 1, 2, más 1 igual a 2 por 1, 2, más 2. Esto daría 3 es igual a 4, y esto es totalmente falso, ¿no? Si le diera, digamos, otro valor, ¿cuál sería? Bueno, cualquier valor podría ser un 0, x igual a 0. Acá sería un 0 más 1 igual a 0 más 2 igual a 1 igual a 2. Eso es completamente falso, ¿no? Entonces, pues bien, eso es lo que quiere decir una ecuación incompatible que no tiene solución. También las hay compatibles, y dentro de las compatibles, que son aquellas que sí tienen solución, a diferencia de las incompatibles, las hay las determinadas y las indeterminadas. ¿Cuáles son las determinadas? Las que tienen un número limitado de soluciones de acuerdo al grado de la ecuación. ¿Qué significa un número ilimitado de acuerdo al grado de la ecuación? Es decir, que si yo tengo una ecuación de primer grado, como la que vimos acá, de esta, tiene una solución. Si tuviera una ecuación de segundo grado, esta tendría dos soluciones. Si tuviera una en específica de tercer grado, esta tendría 3 soluciones. Y si tuviera una ecuación de n grado, esta tendría n soluciones. Y por ejemplo, viene una pregunta: una ecuación de octavo grado tendría 8 soluciones, ¿no? Y así sucesivamente. En el caso de las bueno, aquí tenemos un ejemplo: 2x más 1 igual a 3. Si tomáramos el valor de 1 y lo sustituyéramos, es decir, 2 por 1, 2 más 1 serían 3 igual a 3. Entonces tendríamos una igualdad verdadera o cierta, y por lo tanto este x representaría una solución de esta ecuación. Y obviamente solamente va a haber una solución, porque es una ecuación de primer grado, como lo establece el máximo exponente de la variable involucrada. Tomando en cuenta una situación similar de una ecuación de primer grado, existen las indeterminadas. Es decir, que existen infinitas soluciones, a diferencia de las incompatibles, que cualquier número que yo le dé no hace cierta la igualdad. Entonces cualquier número que yo le dé aquí va a hacer cierta la igualdad, al contrario de la incompatible. ¿Qué quiere decir? Ejemplos: si yo le doy x igual a 1 a esta ecuación, entonces acá tendríamos 2 por 1, 2 más 2 igual a 2 por 1, 2 más 2. Eso sería igual a 4 igual a 4, y se hace verdad. Si yo le diera el valor 0 a x, tendría 0 más 2 igual a 0 más 2. Por lo tanto sería 2 igual a 2, y es verdad. Entonces, pues prácticamente cualquier valor de x es válido. Esas son las ecuaciones compatibles indeterminadas, que tienen infinitas soluciones. Hay casos aplicativos para esos, pero no lo vamos a ver ahorita. Y vamos a continuar viendo lo que son los elementos de una ecuación. Ya los habíamos abordado. Aquí rápidamente vamos a identificarlo. Dada la ecuación 5x menos 3 igual a 7, hay que identificar los elementos. Se trata de una igualdad, por lo tanto estamos frente a una ecuación o probable ecuación. Este es el primer miembro, este es el segundo miembro, primer miembro,
segundo miembro de la ecuación. ¿Cuáles son los términos existentes en toda la ecuación? Pues es el 5, el menos 3 y el 7. El grado de la ecuación es el máximo, que sería 1. La incógnita que aparece es x. En el caso de la segunda ecuación de ejemplo, ¿cuáles son los términos? Pues 3x cuadrada menos 2y, 4x y un 3. 3x cuadrada menos 2y, 4x y un 3. ¿Cuál es el grado de la ecuación? Pues es el máximo exponente de la variable involucrada. Que en este caso, ¿cuál es la variable o es la incógnita? En este caso habrían dos. Está la y, está la x y está la x. Entonces vamos a tomar como el grado de la máxima incógnita o máxima variable, que sería 2. Y con esto terminamos la introducción o los conceptos básicos a las ecuaciones. Nos vemos en la siguiente clase.